¿Se termina realmente el binominal con la propuesta anunciada por la presidenta Michelle Bachelet? Bueno, vamos a conversar de esto durante los siguientes minutos aquí en Vía Pública con nuestros invitados a quienes presento a continuación. Muchas gracias Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Eugenio Guzmán, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias Eugenio por estar aquí nuevamente. Bienvenido. Patricia Morales, directora ejecutiva de la Fundación Progresa, presidenta del Partido Progresista. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. A ti. Buenas noches a todos. René Jofré, analista político de la Fundación Chile 21. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Sebastián Sichel, demócrata cristiano y director de Fuerza Pública. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Eugenio, comparto contigo preguntándote primero. Hemos visto ya hace algunos minutos la nota en la que resumimos básicamente la propuesta del gobierno, que en el grueso incrementa el número de parlamentarios y reorganiza los distritos fundamentalmente. Además, ya vamos a hablar de las cuotas que se establece en el caso de la participación de mujeres candidatas. ¿Es en estricto rigor esto el término del binominal, a tu juicio? Obviamente, pues, es un cambio de sistema, más proporcional, mayor número, ¿no es cierto?, parlamentarios por distritos más grandes, evidentemente que sí, pues, o sea, de aprobarse, y bueno, todo indica que parece que se va a aprobar. Bueno, a menos que, ¿no es cierto?, bueno, hoy día el propio ministro del Interior me anunciaba que tenía votos de amplitud de algunos otros sectores. Porque con los votos de la nueva mayoría simplemente no alcanzan. No alcanzan, no alcanzan. Ahora, una cosa que yo encuentro increíble, sorprendente un poco las declaraciones del ministro del Interior cuando habla de este sistema perverso. Bueno, los mismos parlamentarios que salieron elegidos con este sistema perverso van a cambiar el sistema. Entonces, de repente yo creo que yo hubiera usado palabras menos destempladas, lo mismo que señalar de que estamos condenados a este sistema, cuando en este sistema obviamente son el que está permitiendo todo este tipo de reformas. Patricia, tú eres habitual de este programa. Hemos conversado montones de veces de política y siempre aparece en algún momento la discusión sobre la forma en que hemos elegido a nuestros parlamentarios, el sistema binominal. ¿Es esta la fórmula que ustedes hubiesen esperado? ¿Es la fórmula que a ti te parece es la que mejor resuelve, digamos, desanuda esta traba? No, yo no creo que es la forma que mejor resuelve, yo creo que eso se debe discutir. Yo sí quiero empezar diciendo que me parece algo muy positivo que por fin haya existido convicción para realmente mandar un proyecto de ley que busque terminar con el binominal y que se legisle a la brevedad, etcétera. Por tanto, eso creo que hay que reconocerlo. Ahora, esto se debe discutir porque creo que hay muchas cosas que hay que mejorar. Primero que nada, quiero instalar un tema que bien no es el debate propiamente tal, pero sí me parece que quizás una reforma política como esta debiese ser parte de una discusión sobre una nueva constitución. Tú lo mencionaste al pasar, es decir, vamos a tener un Congreso que va a legislar sobre la forma en cómo se eligen nuestros parlamentarios cuando ellos mismos fueron electos con un sistema que a mi juicio es espurio. Entonces, yo sí creo que hay un tema de legitimidad. Y otro tema es ver efectivamente si es que mejoramos la representatividad. Y yo tengo serias dudas, no sobre que aumente el número de diputados, en eso estoy de acuerdo, pero sí me preocupa que crezca demasiado el tamaño de los distritos, porque entonces las barreras de entradas aumentan. Y si antes se necesitaba, no sé, 70 o 100 millones para tener un diputado, hoy día se necesita el doble. Entonces no está claro realmente que eso permita que los partidos más chicos, más jóvenes, puedan efectivamente tener representación considerando que no tenemos financiamiento público en Chile. Claro, este es un tema porque, y aprovecho de preguntarte a ti, René, la idea del redistritaje, en el fondo, digamos, ampliar el tamaño de los distritos implica tener más diputados y esto establecería no tener simplemente dos, que es lo que establece esto del binominal, dos por nómina, digamos, o sea, uno por cada nómina, dos, sino que más. Y por lo tanto eso abriría las puertas a que ingresen otros actores políticos, pero aquí hay un punto que plantea Patricia, que es bien interesante también, al aumentar el tamaño del distrito, podría ser, tener un efecto, digamos, boomerang, contraproducente. No, al revés. O sea, en cualquier caso y de manera estadística, aumentar el tamaño del distrito y aumentar el número de parlamentarios, por ejemplo, el distrito de 7 u 8, permite la entrada de otras fuerzas. O sea, exactamente lo que hay aquí al final, duopolio. Patricia debería estar contenta, no triste con esto. Entonces, pero no es así, pero no es como tú dices, o sea, aumentar el número de ¿cómo se llama? En sus palabras, digamos. Aumentar el número ¿cómo se llama? De parlamentarios y hacer más grandes los distritos permiten entrar a otras fuerzas. Permite mayor diversidad, permite mayor expresión de otras, incluso de expresiones regionales. Solo si se prohíben los pactos. Si no se prohíben los pactos, va a ocurrir lo que dice... Se van a volver a cerrar los pactos. Exacto. No va a ocurrir eso. No, pues a menos que tú prohíbas los pactos. Porque si tú tienes un bloque... Es bastante evidente lo que estamos diciendo. Sí, pero cuando tú tienes una elección por lista, ¿no?, de manera proporcional,
O sea, No, pues el tema de los pactos, no la lista. Igual, el tema de los pactos. No, en no un igual. distrito de 8 es imposible No, que pero no si tú, entre una pero si tercera tú fuerza. tienes una nueva mayoría que consigue ciertos recursos, la alianza que consigue ciertos recursos que agrupan a partidos, evidentemente los partidos chicos van a tener que gastar el doble. Por Porque ejemplo, pueden llevar más candidatos a la vez, que pueden eso llevar está en mucho el más candidatos, proyecto a de menos que ley. prohíban los pactos. Por ejemplo, el binominal originalmente prohibía los pactos, ¿sabías tú? Ahora, cuando se cambió eso, cualquiera sea la razón, inmediatamente produjo que las alianzas o estos bloques pudieran, ¿no es cierto?, mantenerse en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero bajo este sistema, Claro. Patricia tiene toda la razón. Déjame preguntarle a Sebastián también la Yo creo opinión que no frente a esta discusión que se instala a partir de ahora. ¿Es la fórmula que más o menos se hubiese imaginado? De hecho, Fuerza Pública ha participado también de esta discusión. Mira, yo creo que aquí hay grandes noticias y hay algunas que están pendientes por resolverse. Las grandes noticias, lo primero es que casi no hay fórmula que permita aumentar el tamaño de los distritos para aumentar la proporcionalidad sin crecer en el número parlamentario. Si no, es una fórmula casi imposible, y ahí tiendo a compartir lo que dice René. El tema de los pactos, aumentando el nivel de los distritos, hace que la cifra repartidora de todas formas va a hacer que fuerzas minoritarias entren. Por lo tanto, es una buena noticia. La segunda buena noticia, que ha pasado bastante desapercibida, y aquí vale el reconocimiento a que diputados de una derecha moderna estén de acuerdo con un cambio del binominal. Primera vez, hoy día está Pedro Pablo Brown sentado en La Moneda en el anuncio, primera vez que hay manifiesta voluntad de hacer un cambio sustantivo. Esta propuesta es bastante mejor que la que tenía el pacto de CRN anteriormente, por lo tanto hay un avance hacia adelante, incluso con el tema de cuotas, que lo hablaremos después, por lo tanto hay avances sustantivos. Y una tercera gran noticia es que esta voluntad no solo está asociada a una fórmula para que los que tengan actualmente mantengan su representación electoral, que era el miedo que daba la fórmula de CRN anterior. Yo creo que está bastante más bien pensado en aumentar la representatividad y la legitimidad del sistema que en el cálculo de los que están afuera. ¿Qué dos noticias quedan pendientes? Yo diría que están por resolverse. La primera, y que creo que la más importante, la toca Patricia, es financiamiento y gasto electoral. El riesgo de esto, no solo el tamaño de los distritos, es que si no ponemos un tope al financiamiento y vemos mecanismos de financiamiento, las posibilidades de competencia real del sistema siguen siendo casi más o menos la misma. Y ahí sí afecta a quienes tienen hoy día el ejercicio del poder. Y lo segundo, que es una gran pregunta, que esta reforma debería permitir otras pequeñas reformas electorales, pero que son vicios del sistema, que es el momento de cambiarlo. Sistema de reemplazo de senadores electos que son nombrados ministros, y ojalá el sistema de reemplazo total del sistema, porque si no, podemos hacer un sistema que se corrige en lo profundo, pero que tiene vicios dentro, como por ejemplo sacar parlamentarios para que entre al Poder Ejecutivo, y no se corrige finalmente la legitimidad del sistema. Así que esperemos que la discusión parlamentaria mejore lo sustantivo, estas partes del proyecto, y sostenga lo que es bueno. Alejandra, te dejaba por el final porque me interesa, por supuesto, tu opinión sobre este punto, pero también para que avancemos después en la ley de cuota, o esta cuota de un porcentaje garantizado para mujeres en la práctica. La Presidenta decía que no pueden haber más del 60% de candidatos de un mismo sexo, pero se entiende que lo que en la práctica está diciendo es favorecer a las mujeres, que siempre se ven perjudicadas en general en términos de las candidaturas. Pero parto primero preguntándote si ustedes entienden, como comunidad mujer, que este es el camino para una mayor legitimidad política en términos generales. Mira, la verdad es que sí, nosotros llevamos exactamente 4 años proponiendo un conjunto de reformas al sistema político, entre las que estaba, por supuesto, la reforma al sistema electoral binominal y el reemplazo por un sistema proporcional, la ley de cuotas, el límite a la reelección de los parlamentarios, y también el financiamiento a los partidos políticos con un incentivo para las campañas de mujeres. En ese sentido, lo que se ha anunciado, todavía no conocemos el proyecto en detalle, va bastante en la línea de lo que nosotros habíamos analizado que podía ser el mejor escenario para nuestro país. Ahora, hay que recordar además que esta reforma al sistema binominal es una reforma que está transversalmente bastante apoyada por la ciudadanía, y eso se ha visto en distintas encuestas que han realizado, por ejemplo, el CEP, Proyecto América, el PNUD. Nosotros también en Comunidad Mujer hemos realizado 2 encuestas en las que particularmente hemos vinculado este tema a la participación de la mujer. Entonces, en verdad, el tener hoy día o avanzar hacia un sistema proporcional nos parece que es una solución que va en la línea de poder aumentar la representatividad del sistema político en Chile, la competencia y también la renovación de la política. En el caso de la idea de reservar un 40% para las candidaturas, en este caso de mujeres, que es en la práctica lo que pretende la iniciativa, ¿cuánto de saludo a la bandera podría terminar convirtiéndose si es que, por ejemplo, los partidos deciden poner un candidato hombre fuerte y una mujer X débil como compañero de lista? Yo creo y para cumplir en el fondo lo que dice la ley.
pero no el espíritu de la ley. Mira, yo creo que ahí de alguna manera se hace un equilibrio cuando tú, en el fondo, le impones la obligación a los partidos, que es lo que significa la cuota, una norma que obliga a los partidos a nominar una lista equilibrada de candidatos en términos de género. En este caso es 40-60, que es un poco la tendencia que se ha visto en otros países hacia la cuota paritaria. Pero también tú le estás poniendo a los partidos políticos un incentivo que tiene que ver con asegurar que el partido político realmente se la juegue por las candidaturas de mujeres y se las juegue en el sentido de no precisamente ponerlas en aquellos distritos o en aquellos territorios donde no van a tener ninguna posibilidad de salir electas, que es una práctica que la hemos visto, sino que en lugares donde realmente sí van a poder ganar. Y por eso está este reembolso en la ley de financiamiento electoral para que son 500 UF, entiendo, en el caso de las mujeres que salen electas de los distintos partidos. Eso me parece que la combinación de cuota con incentivo está bien. Ahora, yo me alegro de que esta reforma al binominal haya traído aparejada la ley de cuotas, porque si efectivamente lo que se hubiera presentado es una reforma al binominal con un sistema proporcional moderado sin cuotas, efectivamente no hubiera cumplido ahí sí el espíritu de poder lograr una mayor representatividad de las mujeres y de la diversidad que compone la sociedad. Te pregunto el tiro a ti, Patricia, pero antes, porque no se vio en cámara, pero Eugenio movió la cabeza ahí como dubitativamente. Entonces me gustaría saber qué parte le generó... Lo que pasa es que yo soy muy escéptico a las cuotas. ¿En qué sentido? O sea, a mí me parece bien los incentivos, pero obviamente el ganar o perder no es contingente a la cuota, primero que todo. Ya uno podría terminar apostando a candidatos que no son los correctos, independientemente que uno persiga un reembolso de dinero. No, obvio, pero de alguna manera. Pero, entonces, eso es una cosa. La otra cosa es que las democracias. Es un incentivo. Sí, claro, pero por eso le estoy diciendo. Mercantilista y fenicio, pero un incentivo. No, puede ser. Son dos temas distintos. Tú lo podrías. Si la ley de cuotas es buena o no. Por supuesto. Y otra sobre lo que propone este proyecto. Por supuesto, pero fíjate tú que además cuando tú miras, no sé, por las 30 o 25 democracias más antiguas del mundo, las que tienen más de 40 años, ninguna tiene ley de cuota excepto, ¿no es cierto?, a este nivel el caso francés, el único ejemplo. Pero más allá de eso, a mí me parece bien que existan incentivos. Lo que pasa es que yo veo en todo esto como una gran ilusión de que por fin vamos a ser democráticos, por fin vamos a resolver todos nuestros problemas, y no hay que olvidarse que los sistemas electorales siempre son ad hoc. Son ad hoc a algo, alguien lo hace con calculadora, todavía no se han hecho los cálculos. Mira, a mí me sorprendió que primero el proyecto era 154, ahora van 155. Algo pasó entre medio. Si uno ve los efectos que tiene... Es interesante. Que lo que traía en el diario era 154 y ahora va a ser 155. Después, por ejemplo, ser tan triunfalista, oye, pero si hay tantos sistemas como países en el mundo. Tercero, si tú te fijas, es cierto que si los partidos compiten aparte, no en bloque, existe más probabilidad de los partidos chicos, pero tendrías que prohibir los pactos, o tendrían pactos como por omisión, como por ejemplo fue hasta el año 73. Pero si no son así, lo que va a ocurrir es que los partidos más pequeños van a tener probabilidades de ser electos. Entonces, por ejemplo, un distrito de 8 tiene una probabilidad de un noveno de ser salido, 11%. Pensé que me tienen pedido la palabra hasta los camarógrafos, ya voy para allá. Pero dame un segundo, Patricia, y luego René. Tienen harto tiempo, pero no me dejaste terminar. Dejo René. Lo que pasa es que yo creo que hay dos debates. Uno, podemos discutir largamente sobre si efectivamente la ley de cuotas mejora o no la democracia. Yo estoy convencida de eso. Podemos compararnos con países que tienen educación gratuita, pública, de calidad, etcétera. Otro nivel de construcción cívica. Yo creo que en ese sentido no es comparable. Dicho eso, a mí sí me decepciona esto. Y ahí yo soy un poco más, tengo matices, Ale, porque como hablábamos ahí en el camarín, decir que tiene que haber una ley de cuota para los candidatos no significa nada. Todas las mujeres que estamos en política sabemos que los códigos de la política son sumamente masculinos. Y entonces lo que tú puedes tener es una lista donde en aquellos lugares donde el partido en particular tiene muy pocas posibilidades, están todas las candidatas mujeres. Pero y no se resolvió nada. Y el incentivo monetario
12 millones de pesos como tope cuando tenemos campañas de más de 5.000 millones de pesos. Yo espero un esfuerzo mayor. ¿Pero espera un esfuerzo mayor de que el incentivo sea por más plata? No, yo espero un esfuerzo mayor que cuando hablamos ley de cuota estemos pensando realmente en garantizar que sean mujeres electas. Ya. Por ejemplo, nosotros en los estatutos del Partido Progresista hacemos incentivos, es decir, incluso tiene que haber sí o sí en la directiva nacional presencia de mujeres, incluso si son electas con segunda mayoría. Pero ¿sabes lo que ha otra pasado cosa, con una eso? última cosa de ley de cuota, tampoco está incorporado los pueblos originarios. Ya, Que dame digo un que es otro segundo porque tema. René me tenía pedido antes la palabra. Y, Quería- sí, pero es que para que vayan René a quería- porque Sebastián hace como 10 minutos que no habla. también, Sí, por entiendo. eso. No, un alcance bien corto. Mira, con pacto, sin pacto, un distrito de 8 estadísticamente y matemáticamente va a permitir la entrada de minoría. Oye, solo un dato, hasta la elección parlamentaria del 2009, si tú multiplicas las elecciones de diputados que hubo por el número de distritos, hubo 720 posibilidades de romper el binominal, desde el 89 hasta el 2009. Solo se rompió en 14. Ese es un sistema no solo con candado, con cerrojo, con de todo, ¿entiendes? En Entonces, esta oportunidad se rompió. en este sistema, eso inmediatamente en la primera elección se va a romper esa lógica, solo en la primera elección, más que en los 20 años que Ve la mantuvo el municipal, binominal. por René. El mejor ejemplo es la municipal. El mejor Cuando ejemplo es la tenía- municipal, Juguemos el claro. empate, Ahí no está sabía nuestra ninguno de los fuerza. partidos Juguemos chicos. el empate, juguemos cómo hacer de esto una reforma, cómo mejorar la reforma o el proyecto de ley que envió el Ejecutivo. A mí me parece, ok, este es un punto de partida. ¿Cómo lo mejoramos? Está el tema del financiamiento. Porque efectivamente crecer el distrito, yo creo que es evidente, si uno no tiene los recursos financieros, no le puedes pedir a un grupo regional, por ejemplo, que es representativo, que si no tienen los recursos para cubrir un distrito muchísimo mayor, tenga alguna posibilidad. Y creo que La Pati y yo tenemos un trauma porque los dos competimos en el Sí, distrito yo 23, que es también. el más donde se caro de Chile. necesita más plata. No, pero Entonces, pasó. me trae el recuerdo, por ejemplo, el caso de Sí, ¿verdad? No, de- por eso es un factor de determinante. Gabriel Boric. Yo recorrí toda la zona donde hizo campaña y me pregunto si hubiese tenido que recorrer más lugares con los pocos recursos que él tenía Exactamente, finalmente. exactamente. Se le habría hecho muy Y imposible. por eso es tan importante la incorporación de incentivos. Mira, yo lo veo como una señal positiva. A mí en general, voy a ser bien franco en esto, las cuotas per se, salvo que tengan un efecto directo, me parece que más bien son señales Que simbólicas que hay son evidencia importantes. internacional que lo dice. Pero Después- en este después te lo caso, voy a en contar. este Oye, caso, no, Alejandra, Sí, la en hay, este la caso, hay. Hay un trabajo muy bueno que tú Alejandro, en este conoces caso que son que cuotas demuestra simbólicas, que pues no hay. sabemos si No, son la por hay. distrito el 40%, finalmente va a pasar que la concentración no Por eso te sabemos, digo, es no como sabemos cómo letra- se va a dar, es como esperemos letra cómo se dé, chica. porque ahora puede ser que el 40% sea a nivel regional o nacional y te vayan a concentrar distritos no competitivos con los competitivos. Va a ser un desastre. cómo lo va a hacer con la Pero me primaria, gusta- pues? pero me En gusta la mucho primaria- más- puras candidatas a concejal. pero me gusta mucho más la lógica de los incentivos, no solo para esto. Yo creo que esto es primera señal en Chile de que hay posibilidades de financiamiento público con una lógica distinta que está atrás. Y aquí hay un reconocimiento para Lucas Sierra y Pancho Díaz, que fueron los primeros que propusieron este modelo. Sí. Este modelo viene de allá. Así es. Y básicamente me Buen tocó trabajar punto ese. en algunos de estos trabajos con el PNUD. Lo que se descubre es que estableciendo modelos de financiamiento distintos, efectivamente se puede incentivar la competencia y eliminar las barreras de entrada que tiene la política hoy día. Lo que pasa es que si tú eres independiente, mujer, voy a dar un ejemplo, y además no tienes redes familiares para financiar una campaña, no hay ninguna Claro, posibilidad de salir mujer electa. y joven. Bueno, Joven. y esa es Entonces, la espero- razón por la que las cuotas son muy importantes. Espero que esta narrativa nos sirva para empezar a discutir en serio de cómo se distribuyen los incentivos públicos para el financiamiento de las campañas. Ya tenemos uno para las mujeres con un tope bajo. Veamos qué pasa con los jóvenes y qué pasa con la etnia como modelo de financiamiento. Y si tiene un incentivo, aunque sea poca plata, Pati, y ahí creo que es importante y que es lo que decía Lucas Sierra, que finalmente este es un reembolso al gasto. Exacto. Por lo tanto, por lo menos adicionalmente, entre una mujer y un hombre vas a tener una mujer que puede reembolsarse en un 12% más. Me gustaría que fuera mucho más, pero es 12 obvio. millones, pues, Estoy dando una señal, Sebastián. creo que hay una señal, estoy diciendo, ojalá el Congreso el reembolso es es- simbólico. no sean generosos, En el pero es la Congreso señal tiene de que la ver- disponibilidad sí, estoy de acuerdo. de esta Se vuelta. abre esa posibilidad. Ahí- Y el objetivo es que el Congreso sea más concreto. Y sobre todo las mujeres del Congreso Alguna cosa- vayan más el allá. reembolso, bueno, del dependiendo proyecto. de- Déjame de- terminar, un segundo, sí. un segundo. Que no está solucionado y espero que vaya en el proyecto porque como no lo conocemos entero, ¿qué pasa con los independientes? Que es una pregunta que yo dejo abierta porque en realidad esto resuelve muy bien el problema de los partidos, pero De ¿qué los pasa con los partidos. independientes fuera de pacto? ¿Qué pasa con los independientes que se enfrentan solos? ¿Qué pasa con los Boric? ¿Qué pasa con Sí, los pero a mí, Jackson cuando van a mí fuera? en ese sentido Y no me eso preocupa tanto acá los independientes. No estoy de acuerdo. Los partidos son agentes, precisamente agentes de acción colectiva, hacen su esfuerzo. El caso de Meo Pero fue un ¿por qué candidato que se discriminar a un inscribió, independiente? hizo su partido. ¿Por qué discriminar a un No, lo que te estoy independiente? diciendo, si no tengo nada en contra de los independientes, lo que te digo es que los partidos cumplen una función, no hay que debilitarlos con No, ninguna no, sí, reforma. espérate. pero No ya- digo que y los debilitarlo, pero lo que independientes tú han terminas, de- pero eventualmente se podría interpretar como señal que lo que tú estás haciendo es discriminar a los independientes. Bueno, sí, por eso sí, siempre todo sistema discrimina.
Si eso no es el problema, todo sistema discrimina. De hecho, tú mismo mencionabas o alguien mencionaba respecto a las minorías que no están contempladas las cuotas para minorías étnicas. O sea, todo sistema discrimina. O la Pati creo que decía. Claro. Pero, ojo, no nos olvidemos, una reforma no puede ser para debilitar el sistema partido. Sistemas que están muy debilitados y que no le hace bien a la democracia al partido. Ya, vamos a ir a ese punto un segundo más, pero Alejandra, tenías la palabra. Sí, yo creo que esta reforma no debilita al sistema de partidos, todo lo contrario. Creo que, no sé si 12 millones, yo la verdad es que no he sido candidata, así que no sé si 12 millones de incentivos es más o es menos. Nada. Pero el CERVEL.cl, pero yo te quiero decir, Patricia, una cosa que es bien importante. Si uno mira todas las estadísticas de desigualdad que hoy día enfrenta Chile y la desigualdad de género, una de las cosas que más salta a la vista es la falta de acceso de las mujeres a mayor poder económico. Brechas salariales de promedio 30%, acceso al crédito súper restringido. Entonces, la posibilidad... Y es transversal, además. Y es transversal. En todos los segmentos socioeconómicos. Todas las categorías en cualquier parte del estrato la mujer también es discriminada. No entra en general a los directores de empresas, no encabeza empresas. Y de hecho, empresas. aquí pasa una anomalía, que es una anomalía chilena, y que las mujeres que tienen más niveles de estudio son las que más brechas salariales enfrentan. Entonces, tenemos una situación de desigualdad bien importante. Entonces, cuando tú dices, no sé si 12 millones realmente es el monto, pero un incentivo económico para que los partidos inviertan en las candidaturas de mujeres es clave y es importante. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Y luego, que en el fondo extensivo a cualquier candidatura de mujer en ese caso, porque si tú quieres incentivar, y ahora, independientemente que esté de acuerdo o no con las cuotas, lo estoy tratando de ver un punto de vista más técnico, si tú quieres incentivar la participación femenina, no puedes hacer condicional ese gasto a que esa mujer gane. Si tú quieres que efectivamente haya más mujeres, ¿me entiendes tú? Tendrías que hacerlo por el hecho de ser mujer, si quieres discriminación positiva. Y quiero dejar el punto claro. A mí, pero no me gustan las cuotas, me parece interesante. Estoy viendo técnicamente. Y encuentro bueno que se introduzca, tú lo dijiste muy bien, que se introduzca, es decir, el mecanismo, que se plantee. Pero tengo que ser realista, siendo la única mujer presidenta de partido político, francamente 12 millones no es así como vamos a lograr que mejore la representación de las mujeres en el Congreso. Pero hay una cosa que nadie se engañe. Entonces necesitamos un poquito más de esfuerzo, un poquito más de músculo para que no sea letra chica. Porque yo sí creo que es la oportunidad de hacerlo. Yo creo que puede ser, y eso es todas las leyes se pueden ir mejorando en el Parlamento. Pero hay una cosa que a mí me parece muy importante del tema de las cuotas en sí, y es que nosotros tenemos que lograr torcer una cultura política en Chile, que es una cultura machista a morir. Hoy, tenemos desde el retorno a la democracia las estadísticas penosas de que de los partidos políticos nominan un 80 o más % de candidatos siempre en todas las elecciones sistemáticamente. Yo soy escéptico, Alejandra, que un fenómeno cultural que yo estoy de acuerdo que hay mucha discriminación, lo vamos a resolver por esta vía. Los países que, fíjate bien que hoy día tienen mucha participación femenina, Finlandia, por ejemplo, no tiene cuota. Pero ¿cómo lo resolvieron? A través de otras fórmulas culturales, pero que eran anteriores a la política. Claro, pero y por eso que es un proceso, entonces mucho más... Deme un segundo, que le quiero preguntar a René también, en tu experiencia, ¿cuál podría ser la fórmula para avanzar en esto? Digo, para hacer participar de este lado de la mesa también. Si yo le estoy pasando, si él nos va a pasar la planadora, me está pasando la planadora. Voy a cronometrar. Voy a sacar el cronómetro que alguna vez se usó aquí. Así no se aumenta la mitad, entonces. Bueno, pero yo estoy en minoría aquí, ¿no? Dijiste que está en la ley de cuotas ya. Sí, yo estoy en minoría, Pero lo has hecho valer todo el rato. Ya, René, aportemos, ¿qué otras iniciativas se pueden incrementar? Y es increíble porque el debate avanzado ha mutado en estricto rigor a la importancia de la mujer. Yo creo que a esta altura, no sé si hay alguien a puerta cerrada en un partido que lo discuta o no, pero en la práctica no lo ejercitan, es decir, no tiran nombre arriba de la mesa. Yo desconozco la verdad, el porqué. He escuchado montones de historias, desde que cuesta encontrar candidata, he escuchado historias en privado de mujeres conocidas que les cuesta tomar la decisión de ser candidata por todo lo que representa en términos familiares y para lo que describe muy bien a la sociedad que tenemos. Para una mujer tiene más costos. Tiene mucho más costos. ¿Cómo mejoramos en una esto? sociedad como la chilena? Yo creo que la ley de cuotas es un mejoramiento. O sea, mira, a mí la verdad es que este no es un debate técnico, este es un debate político. Y Chile tiene que encontrar su fórmula para mejorar la democracia que tiene. Pero comparte lo que dice Patricia, de que la política tiene muchos códigos machistas. Completamente, o sea, no tiene muchos, tiene todos los códigos machistas. Está completamente encerrada en un código machista. Y una manera de sacarle de ese código machista es obligar a la política y a los partidos a ponerse en un código distinto. Y esa obligación es una solución a la chilena.
¿por qué miramos Finlandia? ¿Por qué miramos siempre esto? No, hagamos una solución chilena, De Chile política Way, chilena dices y tú. veamos cómo Lo que ha resulta. funcionado también hasta Claro, ahora. Pero hay veamos que cómo decir, en está. Latinoamérica hay 13 países que han legislado cuotas y han aumentado en promedio un 25% su participación. Uruguay, Bueno, una Uruguay, excepción. Segundo que Argentina, Costa Sebastián tiene que pedir la Rica. palabra. Sebastián. A mí, experiencia directa, me tocó hace 3 días acompañar a la primera diputada transexual, o sea, la primera concejal transexual en Chile, presentar un recurso contra la alcaldesa de Lampa. Básicamente por hostigamiento, ella se llama Alejandra y la trata de Felipe, que es el nombre que la ley le da, pero no puede cambiárselo porque no reconoce género. Esto parece tener nada que ver, pero tiene que ver con las lógicas de discriminación de la política actual. Básicamente, ella no puede ser concejala porque no le aceptan su opción. Si eso funciona, yo siempre digo esto, si eso funciona a ese nivel que nos pasa finalmente en la democracia, que supone que es el espacio de integración natural de una sociedad, donde resuelve sus conflictos, que tiene estos códigos, tú decís machista, pero lo digo en general para todo, que tiene estos códigos que finalmente hay ciertas formas de autoridad que se resuelven de una forma y hay ciertas formas políticamente correctas de hacerlas que no funcionan. Por eso yo insisto en lo de los incentivos, que me gusta, no me meto en la discusión de las cuotas porque creo que esta fórmula de cuotas no es tan exitosa, para decirlo de alguna forma, pero si funcionamos bien con incentivos, lo que uno puede hacer es cambiar esta lógica. Y vuelvo a la experiencia de esta concejala que me tocó acompañar como abogado, que ¿Pero es... qué es lo que te hace afirmar que la experiencia de cuotas no es exitosa cuando hay evidencia? Sino que no 50 quiero entrar en la países en el discusión, mundo no han quiero decir, legislado no, cuotas. estoy diciendo, espérate. No puedo hemos entender. experimentado la ley de Eso, cuotas en Chile. déjame Por lo volver al tanto, no ejemplo. podemos saber si la ley Va de a ser cuotas en Chile es exitosa, exitosa. eso lo estoy diciendo. No sé si esta fórmula que está puesta en esta ley Es va a que ser esta exitosa. fórmula no va a ser exitosa, Lo que es súper tiendo a evidente creer, que no. eso no estoy haciendo un prejuicio, lo que tiendo a creer es que al menos en la lógica de los incentivos estamos avanzando de manera correcta. Veamos, ojalá con lo de Yo cuotas creo que funcionemos. sí. O sea, en eso es una cosa. Va a ser Pero mejor de lo hay, que hay una tenemos. cosa que no quiero tampoco que pase de menos, y tú lo decís con los códigos machistas de la política. Se puso medio de moda en Twitter hoy día la discusión respecto a si era bueno o malo tener más diputados y más o menos senadores. Parte importante, y aquí no me carga estar contra lo políticamente correcto, parte importante del problema de ser parlamentario hoy día para muchas mujeres es la cantidad de trabajo y el desplazamiento que significa ser parlamentario. Una de las razones Una de las que grandes vivían razones que Grimen en privado en esas conversaciones que yo tenía con ella. Exactamente. Y lo que parece lógico es que tengamos un Congreso, o sea, por lo menos un poco más grande que el que teníamos el 73 para que el trabajo legislativo se divida de mejor manera. Eso no sé si va a funcionar mejor o no para las mujeres, pero al menos va a administrar de Pero mejor forma el cuando trabajo tienes- legislativo. cuando tienes masa crítica, Pero dos Sebastián, cosas, eso no se cambias resuelve con código. más parlamentario, Pero independientemente que pero sea yo creo- necesario creo que sea por razones de necesario. proporcionalidad. Sí, no. A ver, En yo otros creo que- países yo creo lo que se ocupa, perdona Patricia, es que tú tienes un staff, un conjunto de asesores suficientemente grandes para que resuelvan ese Acá problema. tenemos un Yo Senado creo- que no tienen puede más, funcionar. en general tienen más. yo Y quiero- tiene más parlamentarios. No, en A ver, términos yo- per cápita no hay ninguna Yo relación. digo esto. Proporcional. Yo Pero en el quisiera- mundo no. yo quisiera La abordar India dos tiene puntos. 1000 y Pero tiene antes de 1.300 América millones de Latina. habitantes. Tenemos en quisiera- general menos senadores y diputados que los que teníamos el año 73 cuando teníamos la Yo mitad de la quisiera población, entonces es medio abordar, irracional. A propósito No, de no eso, tiene nada de a irracional, es propósito una de eso, lógica. yo quisiera abordar dos puntos. Yo creo que de verdad cualquier persona, mujer, dueña de casa, en su casa que tiene hijos, entiende perfectamente bien, porque para una mujer es demasiado complicado meterse en política. De verdad creo que eso no requiere un gran análisis de un gran centro de estudio. Eso es sentido común, desde los horarios, desde la cultura que tenemos, es decir, la gestión de la casa. Es evidente que entrar a política es un costo familiar gigantesco que en general los hombres resuelven de otra forma. No voy a decir que es menor o peor porque sería ser un la juicio Gladys máximo. Marín lo dice en el libro de la Clarissa Hardy. A propósito, ella en el texto, o sea, menciona un libro bien interesante, se llama El liderazgo. El liderazgo, ¿Ya? Menciona precisamente, de hecho, que no es lo mismo tener las reuniones los partidos a las 9, 10 de la noche que a Pero las... por supuesto, Bueno, si te pero dicen cuando- reunión a las 9, que es la hora en que los niños están durmiendo, que lo estás durmiendo, se acabó la discusión y es muy sencillo. Por eso yo digo, no nos instalemos ahí porque eso la señora en su casa lo entiende perfectamente bien. Hay un tema, cuando hablamos de ley de cuota para saber si efectivamente van a funcionar o no, tenemos que distinguir, insisto, entre una ley que favorece las candidaturas a otra que efectivamente favorece el resultado. Acá tenemos candidatura y yo Es insisto candidatura, sí. que acá corremos el riesgo de que los partidos pongan a las mujeres en los lugares donde no son competitivos. Ahora, tú mencionaste un poco el tamaño de la Cámara, los diputados, senadores. Yo también creo que hay otra discusión, es decir, ¿por qué no plantear eventualmente la posibilidad de un sistema unicameral? Porque hoy día yo creo que sí se da la pregunta de saber cuáles son realmente la gran diferencia de función entre diputados y senadores y si vamos a aumentar el número, de repente sí nos podemos plantear un sistema unicameral. O sea, lo que tú estás diciendo es bien cierto, porque cuando tú vas a tener una cámara, dos cámaras proporcionales, no tiene sentido una cámara que obedecía a otra lógica. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Chile era una cámara que obedecía no al territorio, no proporcional al territorio, sino que de representación, que tú quieres que zonas
poco pobladas tengan representación, como sucede en Estados Unidos o en Pero muchos países. no es la lógica del Entonces, Senado en el sistema binominal, no, porque en la lógica pero te del estoy, Senado, pero te en estoy el diciendo, sistema binominal, pero como tienes fue dos, pensado, tienes es dos por una región. lógica de veto. Tienes Es dos una por lógica de región, veto. tienes dos por región, este hombre, no está proyecto busca propuesta. Es una lógica de veto, no Es es por una re- lógica. pero es por región, pues, Sí, hombre, pero sí. Pero este no, proyecto Entonces, es este por proyecto, región, al es hacerlo verdad eso. proporcional, hace sin sentido tener dos cámaras. El 88 no fue pensado en eso, fue Pero pensado si con pero una el lógica de proyecto- veto. No, El no sé, Senado no sé, el fue 88 no sé pensado, qué pensaba la gente, fue pero tú estabas en esa No, época. hay pero historia. parece que tú Hay no historia. Ya, avancemos, René. Pero lo- Puedes leer la pero, historia. no, Pero el no, proyecto leerlo, actual, es la- hablemos del proyecto actual. Ya voy a pedir silencio aquí. No, lo que está claro... Señor director, si no, nos vamos a comerciales, ya. Yo por eso Eh, insistía tanto, Juan René, Manuel. demos un segundo, Sebastián. René, primero. Recojo la idea, tú opinabas sobre la idea de un parlamento unicameral. ¿Qué te parece a ti eventualmente avanzar bien, también en porque esa yo línea? creo que el Senado chileno es una cámara de veto. O sea, mira, si tú vas a los distritos en el año que se constituyeron en el año 89 y las circunscripciones que se constituyeron, hay algunas circunscripciones y hay algunos distritos que tú no te explicas por qué tiene ese número de senadores, por ejemplo, si no es porque le fue mejor en el plebiscito a Pinochet. No hay otra lógica, no hay otra lógica respecto a eso. Entonces, el Senado fue concebido para ser otro candado más aparte del binominal a la transición. Y por eso estamos veintitantos años después, una discusión que podríamos haber resuelto el año 89-90. ¿Pero qué tiene que ver? Si estamos hablando si una cámara o dos, ¿no? Por eso yo creo que debe haber una cámara. No, ¿no? no, no, Santiago. el rol fue A asignado Eugenio no le censura. gusta Yo quiero decir la crítica. que tenemos, porque yo dije que era una buena noticia la reforma, porque tenemos el peor sistema de todos, un sistema binominal, parchado, corregido, refrendado 30 veces, que tiene, ya ahí comparto 100%, que tiene la lógica de René, porque tenía senadores designados, no se olvida, y a mí me da risa el día cuando diputados de la UDI decían, nos oponemos a que haya más senadores, o sea, le gustaba que hubiera más senadores cuando teníamos casi 12 senadores designados, pero no que sean los mismos senadores que ellos mismos proponían siendo electos, y ahí tiene que ver con lo que hizo René. Había una lógica que el Senado más bien era una cámara, sí, pero se llama bien Derecho en la Católica, un connotado profesor, que era una cámara que más bien representaba los altos intereses de la sociedad y por lo tanto hacía un control de lo que podía provocar la democracia. La pregunta es si eso es lo que queremos hoy día, yo tengo claro que no. Si queremos tener dos cámaras o una, yo creo que hay que empezar a pensarlo y debatirlo después de esta reforma. Este es el primer paso para empezar a cambiar un sistema. Pero ahí tenemos Quiero un problema. hacer una cosa. Ojo, que también podemos tener dos cámaras, pero que tengan funciones distintas al menos. Que una sea revisora y la otra sea la inicial. O bien que tengamos con cámaras con distintos sistemas electorales para tener representatividad de manera distinta. Déjame preguntar Lo aquí que no también. parece lógica es que tengamos dos cámaras de espejo que finalmente están haciendo más o Están menos la haciendo misma lo pega mismo. y retrasando más la aprobación de los Peso proyectos. Ale, político. ¿opinión sobre esto? Mira, la verdad es que yo no soy experta en esta materia. A mí me parece que está bien que uno quiera una cosa muy perfectible, pero no nos olvidemos que las reformas políticas en Chile han sido difíciles de impulsar y que hoy día estamos en un momento que es importante plantearnos este problema que tenemos de representatividad del sistema democrático, por lo que tú hablabas, Eugenio, de cómo hoy día están ranqueados en la ciudadanía los partidos políticos, cómo está en el fondo instalado un cierto desprestigio de la política. Yo creo, sinceramente, que una reforma al sistema electoral ayuda en ese sentido y yo creo que está bien que aspiremos a un debate mucho más superior que es este de si tener o no un sistema unicameral, pero yo creo que lo que hoy día tendríamos que analizar es si finalmente impulsar esta reforma que hoy día está planteada le hace bien al país o no. Y mi opinión es que le hace bien. Oye, pero Los un demás poco, temas los yo creo que podemos- no es Yo malo, no es malo, porque como esta reforma, como ustedes mismos lo han mencionado, no pasan se demoran para que pase. Y en todas partes del mundo se demoran. No es malo discutir, debatir Exacto. más cosas. O sea, independientemente que... Ahora, yo creo que si uno es moderado y dice, mire, aquí no vamos a construir, como tú dices, la gran panacea, no vamos a resolver los problemas del país, porque van a aparecer otros que diputados que van a salir con 5%, qué sé yo, y vamos a discutir. Podríamos discutir otros temas, unicameralismo, cómo hacer finalmente esta ley de cuota, o probablemente sin tener ley de cuota, un incentivo directo, real y positivo a la participación de mujeres, que es mucho más efectivo que cuota. O sea, si fueran más de 12 millones por el hecho de ser candidata, en fin, yo creo que no es mala idea. Eso Pero yo debate lo creo- Cuidado podríamos... también Yo creo cuando que uno no. sobrecarga un proyecto, una iniciativa de esta Yo- característica, porque ya sabemos que cuando el refrigerador uno lo llena con demasiadas cosas, enfría menos. Eso es Entonces aquí nos cierto. podemos encontrar con que en realidad, Pero- Eso es cierto, si la pero- finalidad era establecer una corrección
reelección, podríamos eventualmente... Es que ese es el punto. Es que, claro, ese es el no punto. pasa ¿Cuál es el todos los días objetivo? el refrigerador lleno. Es que el punto es ese. ¿Cuál es el objetivo, el gran objetivo de esta reforma? Porque para mí debe ser mejorar la representatividad. Entonces hablamos ley de cuota o incentivo, pero sí vale la pena tener un debate serio sobre qué herramienta es mejor, no recibir algo que te digan ya, esto pasa a los trámites y se acabó la discusión. Ahora, yo aquí, si vamos a hablar de si tenemos un sistema unicameral o no, que yo sí creo que hay que dar esa discusión, estas discusiones no se dan efectivamente todos los años y yo creo que la democracia chilena es suficientemente fuerte y además encima hay una gran mayoría en el Congreso de nueva mayoría como para sostener esta discusión. El punto es, ¿qué legitimidad tiene un Congreso, diputados, senadores electos por sistema binominal para eventualmente, o qué incentivo más bien tendrían en votar una reforma para tener un sistema unicameral? Que los pueda Efectivamente. perjudicar. Entonces ahí volvemos al punto inicial. Ahora, no será eso, la hora... si no se vota ahí, ¿dónde? Es que no, porque yo sé que esto puede parecer muy marginal, pero en algún minuto se planteó que dentro de una reforma constitucional o a través de un plebiscito se votaran cosas tan claves como estas, donde claramente no existe un incentivo al interior del Congreso, por ejemplo, para decidir que vamos a tener un sistema unicameral. Sebastián, porque aquí hay un punto, también le dice que como estamos hablando de personas que en el fondo son incumbentes, tienen que decidir sobre ellos mismos, eventualmente podrían casi tener un conflicto de intereses. Mira, yo he visto morir tantas reformas políticas durante los últimos 20 años que en esto me he transformado de la ortodoxia a la ortopraxia en 2 minutos. Y es verdad, me pasa, tengo la sensación de que hay una oportunidad de verdad para abrir una llave. La primera fue que tuviéramos inscripción automática en los registros electorales. Antes ni siquiera pensábamos en eso. Hoy día hay una segunda llave por abrir que significa cambiar el sistema nominal. Agregarle otra, que es la del voto chileno en el extranjero. El voto chileno en el extranjero. Pero están pasando cosas bastante importantes. Uno se pone medio ansioso en esta lógica. Quiere decir, ojalá alcanzáramos todo lo que queremos, porque sería lo mejor que le puede pasar a esta democracia. Pero si logremos abrir esta llave y tenemos un Congreso mucho más representativo y legitimado, en la próxima elección ojalá sucedan muchos de estos cambios. Pero hoy día, y esta es la validez de la institucionalidad que tenemos, la democracia tiene que resolverla en el Congreso porque es el mejor representante que tenemos societario. De otra forma, lo que nos va a pasar es que vamos a empezar a cuestionar siempre las autoridades que tenemos electas porque el mecanismo no nos satisface plenamente y eso finalmente nos lleva al camino de la nada. Y yo insisto en lo de la ortopraxia, tiene que ver con una necesidad democrática, al menos de abrir la llave de la participación. Si después de esto tenemos un Congreso lo suficientemente representativo, espero que también sea el espacio oportuno para debatir el resto de los cambios que queremos. Bueno, podría terminar por legitimar lo que pareciera estar tan desacreditado, René, en todas las encuestas. Pero, y ahí, perdóname, me gustaría tu olfato político también, porque faltan los votos, no están todos los votos todavía. Ya hemos escuchado las primeras apreciaciones de la Alianza por Chile, en que no les gusta, por ejemplo, el incrementar la cantidad de parlamentarios. Han esgrimido una serie de argumentos que el gobierno ha tratado de despejar, como por ejemplo que van a gastar más plata, y el gobierno dice, no vamos a gastar más plata, se va a redistribuir, se van a resignar el presupuesto. Sí. Pero, por lo tanto, no está tan claro tampoco que estén todos los votos para aprobar esta iniciativa, por lo tanto, podría eventualmente tener que sentarse a discutir con el otro sector político. Que cuando un proyecto ingresa al Congreso es justamente para su debate. Y ahí debaten todas las fuerzas políticas. Hay algunas fuerzas políticas que están anticipando su posición. La UDI, que en el último tiempo se opone a todo, probablemente se va a oponer, se va a seguir oponiendo. De las demás fuerzas políticas, la derecha menos dura, la derecha menos extrema, amplitud, como decía Sebastián, hay incluso un diputado que estuvo presente hoy día en la ceremonia. Están los votos de nueva mayoría. Entonces yo siento que justamente porque el Congreso tiene que tener conciencia del grado de prestigio en que está, de baja representatividad, es que un Congreso podría votar, y sería un caso raro en el mundo, ¿no? Podría votar los propios incumbentes una reforma para volver a legitimarse. Para volver a legitimarse. Y los demás temas yo invito a Eugenio a que los discutamos en una asamblea constituyente. La unicameral, si es bicameral. Yo estoy esperando el proyecto de ley de la presidenta en ese sentido. Sinceramente, aparte de la retórica que significa eso, la asamblea constituyente es una institución democrática, yo no legítima. entiendo por qué legítima, completamente legítima. Pero es bien rebuscado el argumento, porque tú dices, la gran reforma la hacemos con estos diputados que no tienen legitimidad, porque tú le estás restando legitimidad y que me parece un buen argumento. Y esto otro lo hacemos de otra forma. ¿Pero por qué no hacerlo todo en viaje? Pero más allá de eso, fíjate, otro tema que no hemos discutido es que ¿para cuándo van a ser efectivas estas reformas? Porque no es poco relevante. Por ejemplo, muchas veces cuando se han hecho estas reformas en otros países
se hacen no para el periodo siguiente, sino que subsiguiente. Claro. Como se hizo la reforma, ¿te acuerdas del sistema presidencial? ¿Te acuerdas? No fue concurrente para el caso del presidente Lagos, sino que fue para el siguiente, que fue la presidenta Bachelet. Déjame hacer un paréntesis ahí, pero si la reforma tributaria va a entrar a funcionar en 8 años más, si la reforma educacional recién va a tener efecto en 30 años más, si la reforma política va a funcionar en 10 años más, yo voy a estar vivo para ver esos Bueno, probablemente, tú eres un hombre joven, va a estar vivo. Fíjate, Eugenio, fíjate, Eugenio, que en 2010 hubo una propuesta de reforma sistema proporcional corregido más moderada que esta. Y la derecha no la aceptó. Empezó, parece, a tener mal ojo en 2010. O sea, si hubiera aceptado esa propuesta, que entraba justamente en vigor al periodo siguiente, y no la aceptó. No, mira, sí, yo creo que cuando tú lo miras, tratando de entender un poco las lógicas, en términos de proporcionalidad, puede que no haya grandes cambios. Sí, ojo, vamos a ver cómo es, si se permiten bloques, si normalmente los incumbentes siempre tienen una gran probabilidad de ser elegidos. Como dice Nolen, el clientelismo o los incumbentes no es atribuible a un sistema en particular, en fin. El tema es cómo podemos no pensar, no darle tantas expectativas a algo que per se no los tiene. Hay otros sistemas en el mundo, ¿ya? Hay otros académicos en Chile que han propuesto otras fórmulas, sistema alemán, etcétera, etcétera. Yo personalmente prefiero los sistemas anglosajones. A mí lo que me preocupa es mayoritario, por supuesto, y que han funcionado por varios siglos, ¿no? Y han funcionado razonablemente bien, pero con otras instituciones, lo reconozco. Mi punto es: seamos prudentes en lo que creemos que nos puede dar, y no pensar de que aquí se han resuelto muchos problemas. Y discutamos más. Yo creo que nadie está diciendo que el sistema electoral es una panacea. Fíjate que el ministro y que va a resolver los temas al revés. La UDI, yo creo que fue poco asertivo en la forma como yo te puedo decir que nosotros nadie nos consultó ni 5 minutos y somos la tercera fuerza política del país. El sistema binominal es una panacea todos estos años. La UDI ha dicho que el sistema electoral es casi el pivote de la estabilidad en Chile. O sea, es la UDI la que ha generado expectativas con un sistema que se cae a pedazos. O sea, pero hay un punto que yo rescato... muy pocos minutos, y me gustaría preguntarle a Alejandra, que ha escuchado atentamente este debate, que más bien... No, la Alejandra ha hablado mucho, perdón. Y lo dijo Eugenio Guzmán. Esa es la mejor talla del programa. El pecador que anuncia pecado. Yo sé que escapa un poco a lo que estamos debatiendo desde el punto de vista de la propuesta del gobierno, pero me gustaría saber, ya que estamos en esta discusión también sobre cómo hacer más participativa a la mujer en nuestra sociedad, ¿qué otra iniciativa desde el punto de vista legislativo crees tú que debiera estar presente también en el Parlamento? Uy, hay muchas. A ver, vamos nombrando, porque yo creo que también aquí, si ya que estamos sumándole cosas al carro, podríamos aprovechar de agregar también en un tema que me parece que es fundamental, y yo creo que a esta altura incluso sería políticamente incorrecto, aunque en privado alguien lo plantee, que en público diga que se va a oponer a iniciativas como esta, así que nombrémosla. Mira, recogiendo lo que tú dijiste, hay algo que es urgente de hacer acá en Chile, y es poder repartir equitativamente la carga del cuidado de los hijos entre hombres y mujeres. O sea, ese argumento que hoy día se nombra para hacer esta discusión diciendo, no, es que las mujeres en política no aceptan o están más complicadas por el cuidado de los hijos, no, eso tiene que cambiar drásticamente, y eso supone promover la corresponsabilidad. ¿Cómo se puede hacer eso en la práctica, en cosas muy puntuales? Reformando el Código del Trabajo. Hoy día tenemos una ley de sala cuna que finalmente es un desincentivo a la contratación de mujeres, que reproduce y se transforma en un impuesto a su contratación. Tenemos que propender a otorgar derechos a los hombres para el cuidado exclusivo de sus hijos, cosa que no ocurre con la pensiones, Alejandra. Bueno, las pensiones también. La principal fuente de que los niños, y lo hago por experiencia de mi familia, por mi madre, fíjese yo, los hombres no cumplen sus funciones en términos económicos. O sea, en términos de las pensiones. Si tú me preguntas ahí, tú estás apuntando a algo mucho más sencillo. Lo que pasa es que estos son problemas sistémicos. Esto es mucho más radical lo que te digo yo. Cuando tú tienes acá mujeres que tienen hijos, que no les pagan la sala cuna porque están en una empresa que tiene menos de 20 mujeres... Y que los hombres no pagan las pensiones. ¿Puedo hacer una brutalidad? Pero complementario, experiencia, para aquí, al final del programa. Pensión alimenticia tiene una sola respuesta, que
70% de las mujeres que las persiguen a través de la Corporación de Asistencia Judicial con estudiantes en práctica de Derecho que están aprendiendo con ellos. ¿Qué significa al final? Lo digo por experiencia absolutamente personal. Pero eso es lo que te digo. 20 años persiguiendo una pensión alimenticia. Bueno, Mientras eso pase, pero- ojo que esto el Estado lo puede solucionar de forma más eficiente y barata que cualquier Hagamos cosa. un- Ojalá un programa abogados, sobre abogados se hagan cargo de las pensiones Eso alimenticias. es un cambio, eso te genera un cambio cultural. Listo, O sea, estamos negociando 70% aquí para el perseguido por próximo- estudiantes. Eso te Hay genera que un hablar cambio cultural. ampliamente de Eso este pasa. tema. Eso Les te quiero agradecer, No, por René. supuesto. Gracias por el aporte. Varias ideas que quedaron ahí, que han sido harto bien comentadas en Twitter, así que muchísimas gracias. Lo mismo, Sebastián, como siempre. Patricia, ni hablar. Muchas gracias por estar Gracias aquí a ti. nuevamente. Alejandra, a ver si nos vemos la próxima semana. Eugenio, como siempre, muchas gracias además por su sentido del humor. Vamos a la pausa. Digo, por su sentido del humor y su aporte, por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo por lo primero. Vamos a la pausa, volvemos al tiro.